Bueno, muy buenos días a todos. Acá en Chile son las 11:10 de la mañana y me imagino que según donde se encuentren, el resto serán buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es María Agustina Herrera, yo soy consultor de ISOTUL Chile. Principalmente el objetivo de este módulo es poder presentarles los modelos para una gestión de riesgo de HC eficaz. Como bien dice Esperanza, vamos a conocer ciertos conceptos macros del riesgo, como a su vez la forma cómo gestionar los mismos. Y en la última parte de la presentación voy a mostrar ISOTools, que es una herramienta que nos va a ayudar a evaluar, a controlar, a gestionar estos riesgos que muchas veces implican una dificultad para la organización. Un poco de historia. A través de la historia, el ser humano convive con riesgos que pueden ser provocados por fenómenos de la naturaleza, otras veces el desarrollo tecnológico desarrollado por el ser humano mismo, los actos malintencionados generados por ser humano y otros riesgos. Desde sus primeros pasos hasta el gran salto de la era industrial, en que las estructuras sociales se hacen complejas, la convivencia con los riesgos se producía de forma natural. A partir de la revolución industrial iniciada en el siglo XIX, las condiciones de la producción y la vida ciudadana en general crean y se ven expuestas a nuevos y más graves riesgos. En esta dinámica acelerada del desarrollo industrial, en el siglo XX es cuando las empresas comienzan a incorporar el concepto de gerencia de riesgo, dedicada principalmente a la compra y gestión de los seguros. En Chile, por ejemplo, la primera ley se dictamina en 1916, que es la ley 31.070, que estableció que las responsabilidades son personales. Eso quiere decir, el empleador decidía si aseguraba o no a sus trabajadores y con quién adquiría dicho seguro. Y a partir de esto comienza a nacer todo este concepto de la gestión de los seguros también. Con posterioridad, la gestión de los riesgos amplía su campo de acción al asesoramiento en la decisión de otras políticas de la empresa en su estrategia corporativa y operacional, en particular en el aseguramiento y fiabilidad de los procesos y en las acciones de seguridad como principales herramientas que contribuyen a garantizar la continuidad de los procesos y operaciones. Bueno, que este en realidad es como uno de los objetivos de la parte de procesos, es la continuidad del negocio. Acá hay un ejemplo de un desastre ocasionado por una no gestión del riesgo, que es un ejemplo aeroespacial. En Apolo 1, en pruebas de lanzamiento, 3 astronautas en la cápsula presurizada, que estaba rica en oxígeno, utilizaban alcohol etílico para desinfectarse. Debido a las condiciones de presión y riqueza de oxígeno, al dejarlo cerca de un calentador, ardió y explotó y los 3 astronautas murieron en 17 segundos sin poder sacarlo, ya que no existía tampoco forma de abrir esa escotilla. ¿Qué prevenciones se han utilizado para este mismo riesgo que se generó? Desde entonces se usan explosivos para abrir la escotilla en forma de emergencia, no se usan elementos inflamables, por ejemplo, para el aseo, y se usa todo ignifuego y las fuentes de calor se encuentran ocultas. Bueno, un poco para que conozcamos el marco conceptual del riesgo, hay distintas definiciones que podemos encontrar en internet, en algunos libros. Principalmente el riesgo se define como la combinación de la probabilidad de un suceso y sus consecuencias, como también podemos encontrar otra definición que nos habla de la probabilidad y la consecuencia que puede potencialmente generar la ocurrencia de un evento que tiene la capacidad de producir una pérdida. Y según lo que nos cuenta la ISO 31000, que está enfocada en la gestión de riesgo, es el efecto de la incertidumbre sobre un resultado esperado. Este efecto puede ser tanto positivo como negativo. Ahora, nosotros, por ejemplo, en OSAS, siempre ligamos el riesgo hacia un efecto negativo, pero, por ejemplo, si queremos tener una oportunidad, es una desviación positiva de un efecto de la incertidumbre, que es lo que también muchas veces, o hoy en día está en boca de todos, que va directamente a la 9001-2015, que incorpora este nuevo concepto de riesgo en los procesos. En sí, el riesgo entonces es un efecto de la incertidumbre sobre objetivos.
¿Qué objetivos? Por ejemplo, en la seguridad y salud en el trabajo está, nosotros en Chile por lo menos tenemos el Código del Trabajo, el artículo 184, que nos habla de que el empleador está obligado a tomar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Por ejemplo, para los procesos, el objetivo puntual es determinar los factores que podrían causar que sus procesos se desvíen de los resultados planificados. Y para medio ambiente, el objetivo principal y fundamental es proteger y prevenir los impactos ambientales debido a nuestros productos y servicios que generamos como organización. Entonces, dependiendo del objetivo, el riesgo va a ser el efecto de incertidumbre sobre ese objetivo que se determine. Bueno, el concepto de gestión de riesgo es un concepto más integral, donde hay dos definiciones importantes, una la de la gestión y la otra la del riesgo. La del riesgo la definimos en la diapositiva anterior, en la de gestión, el concepto de gestión significa que son las actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. ¿En torno a qué? Al riesgo. Y por lo general se utilizan ciertas etapas que son estándar, que es la evaluación, el tratamiento, la aceptación y la comunicación de los riesgos. Bueno, esto directamente según lo define la ISO 31000. También podemos entender que la gestión de riesgos es una parte esencial de la gestión estratégica de cualquier empresa. La deberíamos tener una vez que identificamos la estrategia organizacional como punto de vista a lo que debemos llegar. Una gestión de riesgo eficaz se centra en la identificación y en el tratamiento de los riesgos y su objetivo es añadir el máximo valor sostenible en todas las actividades de la organización. La gestión del riesgo tiene que ser un proceso continuo, ya que es dinámico y es constante desarrollo que se lleve a cabo en la aplicación de la estrategia de la organización, debiendo tratar todos los riesgos que rodean a las actividades pasadas, presentes y sobre todo a las futuras. Y este es el concepto también importante que venimos a introducir hoy en día, que es más determinar acciones preventivas más que reactivas. Los riesgos en sí, o esta gestión del riesgo, que cada día es más importante, es necesaria para acciones preventivas que tenemos que tener en nuestra organización. Ya planes de acción, ciertas evaluaciones para ver efectivamente cómo también nosotros nos movemos como organización. Bueno, este cuadro que encontramos aquí principalmente es un marco que nos entrega la ISO 31000, donde nos comenta que tenemos que establecer un contexto, esto todo para la evaluación de riesgo, establecer un contexto, identificar el riesgo, analizar el riesgo, evaluarlo y luego tratarlo con directa relación constante con la comunicación y consulta y el monitoreo y revisión. Principalmente la comunicación y consulta es que nosotros estamos interactuando constantemente con un entorno que nos rodea, tanto sea el personal de la organización como el entorno competitivo, la sociedad, etc. Entonces, esas comunicaciones sobre nuestros riesgos, sobre nuestra gestión, tienen que ser directas, y el monitoreo y revisión claramente para el control de los riesgos. Bueno, dentro de la parte central encontramos la evaluación del riesgo, o sea, podríamos decir que la identificación más el análisis y la evaluación generan una evaluación global del riesgo. Como también podríamos definir que la evaluación más el control, que va a ser la parte final del tratamiento, se conoce como gestión del riesgo. Bueno, dentro de estas evaluaciones de riesgo podemos encontrar 4 grandes bloques. Entre uno de ellos está la evaluación de riesgo impuesta por la legislación específica. Como decía anteriormente, nosotros en Chile trabajamos con el Código del Trabajo, que tiene este artículo 184 que les comentaba anteriormente, el decreto 594, que es el reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientes básicas en los lugares de trabajo. También tenemos el decreto supremo 40, que nos habla de los reglamentos internos, del tan bullado tema de la obligación de derecho a saber, que hoy en día es ODI y anteriormente se llamaba DAS, que tiene, esta ODI principalmente tiene los riesgos inherentes de las actividades que van a desarrollar mis trabajadores. Entonces, nosotros como organización, al ser parte de una actividad, o al desarrollar un producto, un servicio, tenemos que entregarle esta ODI a nuestros trabajadores
donde van a venir explicados todos los riesgos inherentes a la actividad, como los mecanismos los mecanismos de defensa hacia ellos, los planes de acción, los EPP que se encuentran considerados para tales riesgos, etcétera. Esas son legislaciones que nosotros tenemos que cumplir como organización. También vamos a tener las evaluaciones de riesgos para las que no existe legislación específica, principalmente que nos determinan esta evaluación de riesgos, los niveles máximos de exposición, por ejemplo, a la radiación ultravioleta, al ruido, a la vibración, a los campos electromagnéticos. Vamos a tener también las evaluaciones de riesgo que precisan métodos especializados de análisis, que principalmente el fin es la prevención de accidentes graves como incendios, explosiones, emisiones, y las evaluaciones generales de riesgo, que es lo que vamos a tratar en el tema de hoy, en el módulo de hoy, que principalmente lo que nos ayuda un poco es a gestionar estos riesgos, que a pesar de que existen múltiples alternativas de herramientas de aplicación a nivel internacional, tanto para la identificación como para la evaluación de los riesgos de seguridad ambientales o también de procesos, actualmente no existe un instrumento estandarizado que señale los procesos o los pasos mínimos que garanticen la calidad de este importante proceso. O sea, todo lo que nosotros entregamos o vamos a entregar hoy son ciertas pautas a seguir para poder ayudarlo a ustedes a identificar, a evaluar estos riesgos. Pero hoy en día no hay nada que se encuentre estandarizado y que garantice la calidad de este proceso de gestión de riesgo. Nosotros nos basamos principalmente en la ISO 31000 para hacer esta demostración. Bueno, acá tenemos un mapa que va transitando por etapas, que nos va mostrando el proceso global de la gestión de riesgo. La etapa número 1 es la comprensión del negocio, que al final es el análisis del contexto en el cual nosotros estamos interactuando constantemente y desarrollando nuestras actividades. El 2 es la identificación del riesgo, 3, análisis de los riesgos, el 4, la evaluación de los riesgos brutos, el 5, el análisis, adecuación de controles, la etapa 6, la evaluación de riesgo residual, 7, plan de aseguramiento y mejora, y el 8, la auditoría y seguimiento, que serían parte también de este control y monitoreo. Bueno, en la etapa 1 principalmente lo que vamos a determinar es la comprensión del negocio, donde vamos a dar algunas pautas de cómo se pudiese realizar. Se debe disponer de información relativa al organigrama, al mapa de proceso y el desglose de los mismos, como también de sus actividades, las características del entorno, la normativa que nos aplica por el servicio o producto que prestamos, y las que deben salir como resultado, bueno, de toda esta gran comprensión, es el esquema del negocio, es la identificación inicial de los posibles riesgos, son las políticas de gestión de riesgo y los programas de trabajo. Es muy importante que esta parte inicial de la comprensión del negocio se haga en vínculo directo de la alta administración como de un profesional competente. Principalmente porque nosotros también en Chile nos rige el Decreto Supremo 40, que lo que establece es que las empresas con más de 100 trabajadores contratados cuenten con un departamento de prevención de riesgo, con un líder con competencias en el tema. Entonces no podemos tampoco identificar riesgos sin gente con experiencia en el tema. Y si somos una empresa de menos de 100 trabajadores, bueno, lo hacemos con ayuda de la mutual para levantar esos mismos riesgos. Por eso digo que esta parte de la comprensión del negocio es importante, la visión de la alta dirección, como también es importante la visión de una persona con competencias en el tema. Después tenemos la etapa 2 y 3, que sería la identificación y análisis del riesgo. Bueno, la identificación principalmente lo que determina es si existe una fuente de daño, esto vamos a evaluar, quién o quiénes pudiesen ser dañados, cómo puede ocurrir ese daño, y principalmente lo que necesita esta identificación o lo que requiere es un proceso de búsqueda, de reconocimiento y un posterior descripción de este riesgo. ¿Cómo lo podemos realizar? Bueno, mediante entrevistas, revisiones técnicas de proceso, inspecciones, y se debe identificar por cada riesgo el nombre, la descripción del riesgo, la causa posible que pudiese desencadenar ese suceso, los posibles efectos, los controles internos establecidos y una cadena de responsabilidades. Lo que estamos haciendo en esta identificación
y análisis del riesgo, estamos buscando ese riesgo, entendiéndolo, y luego que lo entendemos, describiéndolo. Esa es como la forma lógica de operar. Principalmente antes de una evaluación, lo que vamos a determinar es la clasificación de las actividades de trabajo. Por ejemplo, podemos detallar una lista de actividades de trabajo, y una forma posible de clasificar esta lista de actividades es, por ejemplo, en áreas externas a las instalaciones de la empresa, en las etapas en el proceso de producción o en el suministro de un servicio, en los trabajos planificados que se tienen y de mantenimiento, o en tareas definidas, por ejemplo, conductores de carretillas, elevadoras. En base a eso yo puedo ir generando esta lista de riesgos. Luego tenemos en la etapa 4 la evaluación de los riesgos brutos, que, bueno, existen distintas metodologías, desde las asociadas a riesgos de entidades financieras basadas en el COSO, o bien las más sencillas. Para el caso general, vamos a trabajar, o muchas veces se trabaja con el riesgo igual a probabilidad por severidad, o otros utilizan el probabilidad por consecuencia. Puede variar la importancia del riesgo respecto al elemento impactado por aquel. Por ejemplo, en un análisis de la importancia de los procesos afectados, o bien en la cadena de dependencia, ya que un riesgo puede desencadenar también otros. Esto principalmente cuando trabajamos, por ejemplo, con riesgos de proceso, tenemos la cadena de valor, y la entrada, la salida de un proceso es la entrada del próximo. Entonces, si la salida de un proceso es riesgosa, y yo no la trabajo, por ejemplo, puede ser la entrada de un riesgo hacia mi próximo proceso. Esto puede hacerse con ponderación de procesos objetivos y ponderación de riesgos en cadenas de dependencia. En la etapa 5 vamos a revisar, bueno, el análisis de la adecuación de estos controles. Se debe valorar cómo los controles actuales afectan el riesgo, este riesgo inicial o este riesgo bruto, de manera que podamos calcular el riesgo residual, que es sobre el que estableceríamos las propuestas del plan de acción de mejora o los tratamientos de mejora. Los controles pueden ser valorados en base a la oportunidad, a la automatización, también a la periodicidad, y se puede aplicar el valor activo, que es la oportunidad por la automatización, por la periodicidad, para establecer o adecuar estos controles. Luego que tenemos la evaluación inicial, los controles de este riesgo inicial, vamos a obtener el riesgo residual. Como riesgo bruto se ve afectado por la eficacia de los controles. Puede ser según una fórmula directa entre el valor del riesgo bruto y el valor del control. Y otras posibilidades es el desglose de cada criterio de control, cómo afectan a criterios del valor riesgo. En el 7 vamos a tener el plan del aseguramiento y la mejora, que principalmente lo que determinamos aquí es que una vez que se tiene este riesgo residual, o también puede ser antes, se puede iniciar las recopilaciones de los planes de mejora o planes de acción para mantener asegurado un nivel aceptable de los riesgos. Bueno, para estos riesgos que no son tolerables, según la evaluación que tenemos internamente como organización, vamos nosotros a controlar ese riesgo. Se debería mantener una valoración para controlar que el plan se ejecuta, pero también cómo afecta el riesgo. También esta etapa es conocida como la del tratamiento, que es cómo vamos a tratar este riesgo que nosotros identificamos como no tolerable. Bueno, hay algunos tratamientos que la ISO 31000 nos comenta cómo realizar. Por ejemplo, podemos evitar el riesgo, que eso es principalmente decidiendo no iniciar o no continuar con la actividad que lo origina, pero eso claramente sería cambiar de empresa, cambiar de organización o de core business, tomar o incrementar el riesgo con el fin de perseguir una oportunidad. Eso es en el caso principal de la gestión de riesgo para procesos. Está claro que la gestión de riesgo para la seguridad y salud en el trabajo no vamos a tomar ni incrementar un riesgo para dañar a una persona, pero sí lo vamos a hacer, por ejemplo, para la gestión de procesos, que es lo que conocemos como oportunidad. Tomamos un riesgo, lo incrementamos porque de ese riesgo van a ser una oportunidad. Es por eso que la incertidumbre puede tener una desviación positiva o negativa.
Otro tratamiento es retirar la fuente del riesgo, que es complejo porque sería como eliminar esa fuente de riesgo, y para aquello también tendríamos que quitar esa actividad o ese proceso para que no se siga generando. Cambiar la probabilidad, que es cuando generamos este plan de acción, bueno, cambiar la probabilidad o la consecuencia también puede ser, o la consecuencia, que es cuando generamos este plan de acción, y compartir el riesgo con una o varias partes, que principalmente lo que se genera es cuando contratamos seguros, financiamos riesgo o subcontratamos ciertos procesos o actividades. En la etapa 8, bueno, vamos a tener las auditorías y seguimiento, que se debe contar con mecanismos que auditen y que certifiquen que las acciones de aseguramiento y los planes de mejora se estén llevando a cabo, y que el éxito de estos hace que la organización sea cada vez más segura para la consecución del objetivo, que al final es el fin principal de toda esta gestión de riesgo que estamos generando, que es poder controlar un poco este efecto de incertidumbre sobre estos objetivos que nos planteamos como organización, o que tenemos como legislación por las actividades que desarrollamos. La auditoría de riesgos, por una tercera parte, garantiza que los esfuerzos son acordes y en caso de no serlos, podamos establecer, por ejemplo, correcciones. Otras entradas del seguimiento son indudablemente, bueno, los accidentes o incidentes acontecidos, que ahí obviamente nos lleva a hacer una reevaluación o una nueva versión de nuestra matriz para evaluar nuevos riesgos, de manera que retroalimenten valores del riesgo al que estén vinculados. Por ejemplo, dentro de la ISO 31000, puntualmente, nos marcan ciertos beneficios de implementar o de tener esta gestión del riesgo. Inicialmente, bueno, es fomentar una gestión proactiva, libre de riesgo, aumentar la probabilidad de lograr los objetivos, porque así nosotros vamos directo al objetivo y empezamos a quitar estos obstáculos que serían estos posibles riesgos que nos pueden frenar o desviar de nuestro fin esperado. Bueno, también tenemos como beneficio la identificación de oportunidades y amenazas. También vamos en pro de cumplir con estas exigencias legales y reglamentarias, además de estas normas internacionales, como sería la ISO, como también cumplimos con los requisitos legales. Aumentar la seguridad y la confianza y mejorar la prevención de pérdidas y manejo de incidentes. Bueno, aumentar la seguridad de quién, de nuestros trabajadores, y la confianza también de nuestros clientes, porque podemos asegurar, de cierta manera, la continuidad de nuestro negocio, de nuestros procesos y de nuestros trabajadores. Mejorar el aprendizaje también organizacional. Esta gestión del riesgo es importante también porque en sí, para la organización, es una gestión del conocimiento. O sea, nosotros identificamos el riesgo, generamos charlas, capacitamos a los trabajadores, tanto de la seguridad y salud, como del medio ambiente, como también de nuestros procesos. Evaluamos ese riesgo, empezamos a hacer campañas, planes de acción, o sea, como organización empezamos a generar una gestión del conocimiento importante. Mejoramos también la eficiencia y la eficacia operacional. Y bueno, parte de lo comentado durante este módulo de la gestión del riesgo eficaz, el resumen es, tomando una parte de Isabel Casares, es que, bueno, el filósofo José Antonio Marina, que reconoce el error y dice que aprovecharlo también es un alarde que roza la genialidad. Lo cierto es que cometer un error y no corregirlo es un error aún mayor, porque es innegable que muchas veces aprendemos de los errores. De hecho, la ciencia de la gestión de riesgos tiene en los siniestros, incluso en los simples incidentes sin consecuencias, una oportunidad inmejorable para corregir los fallos de seguridad y las medidas implementadas para controlar y paliar los riesgos. Ellos así, porque sin los sistemas de gestión de riesgos que detectan estos errores, nosotros no avanzaríamos, ni como organización, ni como ser humanos tampoco. Bueno, esto es como una pincelada general de lo que nosotros pudiésemos realizar como organización en base a la gestión de riesgo. Importante es volver a comentarles que no hay ninguna
ninguna forma que esté estandarizada que asegure la calidad de la gestión del riesgo. Ahora, nosotros sí podemos basar nuestra gestión del riesgo en ciertas herramientas. Yo me basé en la ISO 31000, pero eso es propio de cada organización, dependiendo principalmente del tipo de actividad que desarrolle, como del proceso que tenga internamente la organización.